En Apocalipsis capítulo 17, hermanos, voy a comenzar leyendo del versículo 8. Voy a leer así corrido nada más para que los tengan en la mente, pero vea su dificultad que tienen estos versículos. Dice, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Aparte, Juan dice esto. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué tal si le dicen que le explique usted ese versículo? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Yo desperté esta mañana a las 5 de la mañana, le dije, tengo que acabar mi sermón. Y no terminé hasta las 11, casi 11:15, ¿verdad? Leyendo uno de los comentarios que uso de Ray Summers, leyendo otros comentarios, leyendo la Biblia, y la cabeza por un rato me quería estallar tratando de entender esto. Pero encontramos lo que la Escritura significa. Primeramente, hermanos, no hay nada en la Biblia que esté escrito que Dios no haya querido decir. Lo que no está escrito es lo que Dios no quiso decir. Eso es silencioso, solamente le pertenece a Dios. Una ciudad llamada confusión, Babel. La palabra Babel significa sonidos inciertos, palabras sin relación o sin sentido. Confusión, en otras palabras. ¿Recuerdan la torre de Babel? Cuando ellos querían hacer una cúspide, una torre cuya cúspide llegara al cielo, y Dios confundió su lengua. Así que una vez que ya no se entienden, no pueden seguir unidos. Y de esa manera magistral, Dios hizo que la gente a quien le dijo, vayan por todo el mundo y espárzanse, llenen el mundo, pero esos en vez de irse, se congregaron y no se querían salir de ahí. Ahora sí, cada uno por su lado, porque como no se entendían, eso de no entenderse es terrible. Hace unas semanas, cuando comenzamos a trabajar con el hermano, necesitábamos una bomba de agua, y el americano viene y nos dice, yo tengo una. Entonces le decimos al jefe, hermano, vaya con él. No quería ir, no, yo no, vaya usted. Parecía un niño el hermano. No, que le daba miedo subirse el carrito de golf, a ir a traer una bomba. Todo lo que él quería es que yo no la puedo traer, mi hombro, y él no quería. Vaya usted, y quería mandar a otro. No nos convenció, tuvo que ir con él. ¿Qué era la vergüenza? ¿Qué era el temor de Jairo? Pues que no se entiende. O sea, me va a ver, yo lo veo, me río, pero no sé. Cuando dos no nos entendemos por el idioma, es difícil compenetrarnos. ¿Me entiende? Bueno, eso es lo que significa Babel. Cuando uno no entiende un lenguaje, ayer fuimos invitados por unos hermanos de Miami a ir a Tampa a tener una comidita, pero más que nada para tener una plática espiritual con unas personas. Y fuimos,
Pero allá también en Tampa hay unos hermanos que nosotros conocimos y con quienes trabajamos cuando predicamos en Dover. Y fuimos a verlos. Ellos son de origen chiapaneco, de Chiapas, México. Muy buenos hermanos. Y de repente estábamos Becky y yo platicando con ellos. Y de repente hace el kachama. Dije, ay, este está hablando japonés. No, pero es su idioma, es su dialecto, ¿verdad? Hablan ellos en solsil. Y yo me les quedé viendo. Y él y la hermana hablan eso, ¿verdad? Cuando uno no entiende, pues te parece que todo es confuso. Pero entre ellos no. Entonces, parece ser que la ciudad que aquí está descrita en lo que ustedes y yo acabamos de leer, es eso, Babel, una confusión total. Al menos a la lectura así a priori, a ojo de primera vez, dice uno, ¿qué quiso decir Dios con todo esto que estamos leyendo? La bestia que es, que era y que no es y que va a ser, ¿quién es? Que son 7, pero es el 8º y ¿qué se trata esto? Bueno, yo les invito a poner atención. En los próximos 30-35 minutos estaremos tratando de entender lo que la Escritura dice, pero antes, hermanos, tanto los escritores, los comentaristas del mundo, o sea, los que estudian, como también los inspirados, ¿verdad? Los que escriben la Biblia, obviamente, los apóstoles, coinciden en este retrato de los antiguos caldeos. Para sus vecinos, hablando de los caldeos, que hicieron los que formaron Babilonia, ¿sí? La lengua eran los caldeos. Entonces, estas personas, para sus vecinos, eran un enemigo muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque eran crueles y saqueadores. Si usted era enemigo de los babilonios, de los caldeos, usted tenía que estar con temor constante, porque el día que ellos lo iban a atacar, no era nada más vencerlo y punto, se acabó. No, eran muy crueles. Habacuc y Nahum describen la crueldad con la que este pueblo se conducía. Eran personas malas. Es como hoy en día cuando oímos hablar de grupos de narcotráfico en nuestros países, grupos, ¿verdad?, terroristas. Realmente son gente muy mala. No te quieren matar, no, cruelmente te van a asesinar, van a hacer que primeramente sufras, que quieren verte agonizante hasta que mueras despacito. Eso es crueldad. Así eran los caldeos. Los babilonios no son otra gente más que Irak, especialmente Irak e Irán, que ahora se dividieron en 2 países, pero en un tiempo esa era la tierra de los caldeos, de Babilonia, la tierra de Marduk, el dios Marduk de todos ellos, supuestamente un dios muy poderoso, ¿verdad? De ahí, hermanos, cuando usted quiere, bueno, me estoy adelantando a mi tema, ahorita les platico lo que les iba a decir, pero los enemigos le temían mucho a estos caldeos. En casa eran constructores, orgullosos y monumentales, devotos de su ciudad, sus dioses y sus concupiscencias. O sea, afuera eran temibles, adentro eran muy trabajadores, pero para construir una ciudad satisfactoria para sus placeres. A mí me viene a la mente, nunca he ido, pero por lo que veo, Las Vegas, New Orleans, Nueva York, ciudades construidas para el placer humano. ¿Sí? Estas islas de Gran Bretaña y de Estados Unidos, Barbados, Jamaica, Antigua, son llaman islas paradisíacas. Es para los que van allá en los cruceros, están construidas para el placer, para la concupiscencia. Lo que dice el apóstol Juan que no hagamos, hijitos míos, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo no estoy diciendo que no vaya a Barbados o a Antigua, a algunos lugares. Yo estoy diciendo tengan cuidado cuando vaya a estas ciudades, porque están hechas para provocar nuestra concupiscencia. ¿Sí? Para eso. Bueno, así era la ciudad de Babilonia. Cuando los griegos, a través de Alejandro Magno, conquistaron estas tierras de Macedonia, se dieron cuenta, hermanos,
y de Babilonia, perdón, se dieron cuenta de que eran lugares muy hermosísimos. Y cuando Grecia dominaba el mundo en la cultura, la identificó como una de las 7 maravillas del mundo y le llamó los jardines colgantes de Babilonia. Era algo hermosísimo lo que esta gente hacía, ¿sí? Estoy hablando de la Babilonia antigua, no de la Babilonia de Juan. Son 2 Babilonias distintas. La Babilonia antigua es la original de la que le estoy hablando ahorita, la de los caldeos. La de Juan es otra, que ya la semana pasada quedó identificada como Roma. Pero quiero darle pormenores que están aquí en la Biblia, porque es lo que los versículos esos están hablando, los que los leímos, aunque usted no lo crea. Entonces, pero debido a sus pecados, la gran ciudad de Babilonia caería por mandamiento de Dios. No ha habido un imperio, hermanos, ni entre los chinos, que en su momento con esa muralla china eran impenetrables, ni con Hammurabi, estas personas de las que le estoy hablando, ni con lo que Hitler construyó, ni con lo que Saddam Hussein al pozo donde se metió. De ahí lo sacaron. No hay un imperio que se haya resistido a la combatibilidad del Cordero o de Dios. No hay. No ha habido y no habrá. Pero claro, Juan y Dios y Juan, perdón, no le quiere decir al cristiano nada más esto. Dios quiere darle 2 lecciones. La primera, yo soy el que tiene el control. Yo soy el que tiene el poder. Yo sé lo que está pasando con ustedes en esta región. El hermano acaba de dirigir un himno que dice, no te dé temor. El Apocalipsis es para infundir valor al Hijo de Dios. Porque por temor, ¿qué estaban haciendo? Abandonando a Dios y al cristianismo. Parecía que era mentira lo que Cristo había prometido y los apóstoles predicaban. Que el Dios de la promesa, que el Dios santo, 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 no tenía el poder en realidad. Porque Roma, siendo un imperio gobernado por hombres, era mucho más temible, mucho más poderoso que el reino de Dios. Y dijo Dios, no, eso no es así. Entonces, este es el mensaje en sí de este libro, ¿verdad? Jeremías capítulo 51, rápidamente, solamente para entender lo que se dijo también, hermanos, sobre la Babilonia antigua, la primera de la cual se habla. Dice el capítulo 51 y verso 37, dice la escritura, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla y sin morador. Para nosotros como que no nos hace mucho ruido este versículo. ¿Sabe por qué? Porque no conocimos la magnitud de Babilonia. No conocimos, hermanos, cómo estaban esos muros alrededor de Babilonia. Que eso era lo que le daba seguridad al pueblo de Nabucodonosor. Ellos se sentían que no había un ejército enemigo que pudiera derrotarlos. Jamás. Y los que han buscado, hermanos, entre los anales y los que han ido allá a buscar y a quitar la tierrita, han encontrado una citadela, como le dice, una citadela, una capital, hermano, una ciudad hermosísima y muy abundante donde vivían estos caldeos. Pero con todo eso, dice el versículo que acabamos de leer, y será Babilonia montones de ruinas. Quien lo leyera no pudiera creerlo. Es como si yo les digo, Estados Unidos completamente será un montón de ruinas. ¿Quién me va a creer? Este hombre está loco. Si Estados Unidos es el más poderoso. Cuidado, que para Dios no hay imposible. Y toda nación que se aleja y comienza a perjurar el nombre de Dios y a tenerlo por menos y a despegarse de él y a jugar con él, ha sufrido los estragos de quedar en ruinas, hermanos. ¿Sí?
Entonces, de esto, hermanos, es lo que estamos tratando de hablar, de lo que la palabra del Señor dice. La lección es para todos, para los que estaban en el primer siglo y hoy en día también para nosotros, hermanos. Voy a dar rápidamente algunas de las razones por qué cayó la Babilonia antigua primeramente. La primera de ellas, y quizás no lea todos los versículos. Recuerde que usted ya tiene en casa, en el teléfono, en WhatsApp, si usted está unido a mi lista, ya tiene el sermón lo puede tener ahí. Ahí están. El espíritu orgulloso y altivo de Babilonia. Salomón no se equivoca cuando escribe el libro de los Proverbios, y este proverbio tan sabio de Salomón, porque Dios le concedió a él esta sabiduría, y dice el capítulo 16 y el versículo 18 las siguientes palabras: antes del quebrantamiento es la soberbia. Apúntelo por ahí, grábeselo. No se le Salomón no está escribiendo aquí para los babilonios, ni para los romanos. Salomón está escribiendo en términos generales. Cualquiera de nosotros que queramos levantarnos y vivir una vida, hermanos, de vanidad, viene el quebrantamiento. El quebrantamiento está puesto para aquel que quiere ser soberbio y vanidoso. Y la muestra son estos imperios que han tratado de levantarse. Estas personas, ¿recuerdan Nabucodonosor lo que decía? ¿No es esta la Babilonia que yo construí con el poder de mis manos? Oh, me recuerda a mi papá. Y lo digo con tristeza, ¿verdad? Porque ya en sus últimos años le decía él a mi mamá: mira, Socorro, porque mi mamá se llamaba Socorro, mira estas manos todas agrietadas, con esto te di de comer. Cuando él no era un cristiano. Estas manos son las que te alimentaron a ti, pero gritándole, ¿verdad? Muy orgulloso. Hasta que Dios lo quebró. Y después tuvo que pedir perdón a Dios y reconocer que no eran sus manos, que era lo que Dios le dio, la fuerza, la habilidad, y luego se la quitó. Y después le decían, era una pelotita de esponja: don Basilio, apriétele. Y no podía ni apretar una pelota de esponja. ¿Dónde están esas fuerzas? ¿Dónde está esa fuerza, esa que usted estaba diciendo? Que delante de Dios, hermanos, el vanidoso va a ser quebrantado. Por eso Dios quiere que nos humillemos. No sé cuántas lecciones, de qué tantas maneras Dios tiene que hablarnos. A los países, a las personas. El viernes me invitaban a una clase con los americanos, fuimos a una casa. Al salir, le digo a mi esposa, estuve platicando con una hermana, e hizo un comentario ella, que dijo que, le pregunté por una hija mayor de ella, y dijo, no, ya no está en la iglesia. Y no le voy a decir lo que esa hija dijo a ella, pero me puse a analizar si en verdad la hija tenía razón en lo que dijo de ellos como padres, que ahora se los tiene mal. Pero toda persona, toda gente, toda familia, toda iglesia, todo país, todo club, toda asociación, todo equipo que se envanezca será quebrado, hermanos. Dios aborrece la vanagloria. Y si nosotros tenemos problema con eso, que tenemos un concepto muy alto de nosotros, vale más que bajemos, que nos humillamos y le pidamos perdón a Dios. A veces hay personas que no quieren ni saludarte, no sé, se les hace que pierden algo si me saludan. Y miran así por debajo como que uno no es nada. Y eso es horrible. Es como si tú fueras una persona única, como si eres de oro o qué. Se te va a caer un cantito de oro. No hay mejor como ser una persona humilde, que saludas, que estás a la disposición, que eres accesible. La persona no le da miedo acercarte a ti.
Sabe que si viene a ti, usted la va a escuchar. A lo mejor no tiene lo que te va a pedir, pero te va a escuchar, estás ahí. Así dice el versículo, hermanos, que acabamos de leer de Proverbios 16 y verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Toda persona será puesta de esta manera. Habacuc, rápidamente, no sé, y lo quiero citarlo porque más adelante lo voy a volver a citar, y así si usted lo quiere marcar por ahí, lo puede marcar. Es uno de esos profetas menores. Habacuc capítulo 2. Dice la palabra del Señor, hermanos, usando la profecía de este siervo del Señor que predicó y profetizó, para el pueblo de Dios antes de la caída de Judá en manos de los babilonios. Dice el capítulo 2 y el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y luego del versículo 6 en adelante habla de las acciones de los injustos y cómo Dios, hermanos, tiene el poder para traerlos hacia abajo. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Y dirán, ay del que se multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Todo esto estaba diciendo el profeta, hermanos, sobre Judá y también más adelante sobre también los caldeos. Y dice, todo esto le va a ocurrir al soberbio. Y ahí tienen también más versículos, hermanos, pero una de las razones principales por qué Babilonia cayó es por su espíritu orgulloso y altivo. La segunda es por la seguridad nacional. ¿A qué me refiero con esto? Confiar en lo que tú tienes, ¿verdad? Confiar en ti, no en Dios. La seguridad que ellos poseían era lo que habían fabricado, lo que habían construido, sus murallas. Su fe no estaba puesto en Dios. ¿Se acuerda cómo cayeron los muros de Jericó? Jericó era una ciudad bien fortificada, nos dice Josué capítulo 6. Y cuando Dios le dijo a Josué que entrara a tomarla, le dijo, bueno, primeramente mandó 12 espías y 10 de ellos vienen diciendo, ¿sabe qué? Vámonos a casa, aquí no se puede hacer nada. Porque entramos a la ciudad y vimos gente de Anac. Anac, hermanos, sus descendientes eran gigantes, que muchos de ellos tenían hasta 6 dedos en la mano. Gente altísima. Y dijeron los espías, no señor, no podemos entrar, vámonos. Pero había 2 hombres con un espíritu diferente, que tenían fe en Dios, que no tuvieron miedo a los gigantes, no porque ellos podían ganarle a uno, pero sabían que el que iba con ellos es más poderoso que esos gigantes. Ese era Josué y Caleb. Y dijeron, nosotros podemos entrar, ¿verdad? Entonces, ¿tuvieron que pelear contra los gigantes? No. Todo lo que hicieron fue, dijo Dios, mira, de esa manera que vas a entrar. Todos los días vas a poner al pueblo y vas a ir alrededor de la ciudad, por los muros. No vas a decir nada. Solamente vas a marchar un día. Lleva a los sacerdotes adentro, enfrente. Y el segundo día otra vez marcha sobre ellos. Y el tercer día así, por 7 días harás. Solamente que el séptimo vas a dar 7 vueltas. Y en la última vuelta vas a gritar con todo lo que da. Y los muros se van a caer. Ay, sí, Señor, ¿a poco gritando se van a caer los muros? Semejantes muros que hay aquí. ¿Qué se requería? Fe. Y lo hicieron. Y gritaron. Y los muros de Jericó cayeron. Y el pueblo entró. Y la gente por dentro, hermano, estaba llena de temor. ¿Se imagina? Yo creo que se paraban en el muro y decían, oye, ¿estos qué traen ahí marchando? ¿Qué les pasa? Y ellos
No se detengan, sigan ustedes, no digan nada. Pero la séptima vuelta, cuando va el séptimo día, gritan, hermano, y aquellos muros se caen. Así de poderoso es Dios. Así de poderoso es Dios. Así que la gente, hermano, no confiemos en nosotros mismos. Esta gente tenía una gran fuente de orgullo, que era, hermano, su hermosa y bien fortificada ciudad capital. Isaías en el capítulo 13 y el versículo 19 le llama la gloria de los reinos y la hermosura del orgullo de los caldeos. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y sí, hermanos, a la vista del ser humano, la capacidad que tuvieron para llevar esos ahí, hermanos, el Sugarat, ¿han oído? Esa pirámide que construyeron, la puerta de Ishtar, donde era como hoy en día cuando usted entra a una corte, ponen un detector de metales. La puerta de Ishtar ahí en Babilonia era lo mismo. No había quien podía entrar si no pasaba por ahí. Y ahí tenían los mejores, vamos a llamarlos detectives. Usted no entra aquí para venir a hacernos un pleito a nosotros. Usted no se le acerca a mi emperador. Estaban súper vigilados. Un museo de aquí de Alemania y otro de Inglaterra, ahí tienen pedazos de los murales. Nosotros nos llevaron a Chicago y ahí está un pedazo de la muralla por donde Daniel entró, la puerta de Ishtar, ahí en Babilonia. Por ahí pasaba todo el mundo, no había otra manera de entrar a ese lugar. Y usted sabe, hermanos, cómo cayó. La confianza de ellos estaba puesta en sus fuerzas y no en Dios. Y si nosotros confiamos en nosotros y no en Dios, también vamos a caer, hermanos. Una tercera razón por qué Babilonia cayó: su tierra estaba llena de ídolos. ¿Sí? Los historiadores seculares han confirmado que los babilonios adoraban a muchos dioses. Una tablilla que se recuperó, hermanos, en un templo babilónico cuenta que tenían más de 1800 deidades, 1800 dioses. En la mañana leía que el mayor de ellos, el principal, era Marduk. Así se escribe, Marduk con K al último. Era el dios principal de todos estos. Nótese, vaya poniendo atención a esto. Babilonia se levantó como 3500 años antes de Cristo. ¿Han oído del código de Hammurabi? Ese es en 3500 años de Cristo. Hammurabi fue un rey muy sabio, lo comparan muchos con Salomón. Este fue el que comenzó a construir Babilonia, pero después fue derrotado. Pero en los años 600, 700 antes de Cristo es cuando viene Nabolpasar, que fue el padre de Nabucodonosor, y construyen otra vez la Neobabilonia. Y hermanos, sí, como humanos sentirían orgullo de en un desierto tener una ciudad con jardines colgantes como ellos tenían, donde el río Éufrates pasaba por el medio y alimentaba, hermanos, para regar ahí su regadío. Era algo, no por eso lo llamaron por nada una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Sí, como hombres era un gran logro, pero no le daban la honra y la gloria a nuestro Dios. Ese es el problema. Una cuarta razón por qué cayó Babilonia, como lo dijimos hace rato, la crueldad de los caldeos en la guerra. Eran muy crueles. Isaías 14, versículos 4 al 6, por favor. Isaías capítulo 14, versículos 4 al 6. Hermano, me pudiera quedar hablando mucho más de esto, pero yo quiero terminar en esta tarde los versículos. Usted dice, hermano, pero ¿cómo va a terminar si no ha entrado? No se preocupe, que al último doy una síntesis rapidita. Isaías 14, versículos 4 al 6, dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad.
¿Sí? De esa manera se describe la manera en que este pueblo avasallaba a los suyos. Eran gente, hermanos, muy cruel al momento de hacer la guerra. Una quinta razón y la última que daré, hay muchos más, pero para nuestro estudio será la última: el deseo de los caldeos por el botín y por las riquezas. Mataban cruelmente, violaban a las mujeres, sacrificaban a los niños y estaban hambrientos de ir a traerles, a robarles los que tenían. No se contentaban con matar y destruir, no, todavía era la situación de ellos, lo que los hacía ir a matar era para robar, para quedarse con el botín. Es como si una persona hoy en día, y se ha visto en las noticias, están peleando con otro y matan a una y luego le quitan la pulsera de oro, le quitan la cadena, le quitan los zapatos de charol que tenía, le quitan el cinturón. Eso es demasiado cruel. No te conformaste con hacerle el daño, pero lo estás despojando de lo que tiene. Así eran esos caldeos. Así eran estas personas, hermanos. Gente cruel. Así que en casa, como dijimos, eran constructores, eran orgullosos, pero por mano de Dios, por mandamiento de Dios, estos llegarían a su fin y caerían. Lecciones para aprender cada uno de nosotros. Cuidado con la vanagloria, con la vanidad, hermanos. Cuidado con confiar en nosotros mismos. Cuidado con tener ídolos para nosotros mismos. Cuidado con tratar a las personas con crueldad. Eso no se vale. Yo estuve en la clase del hermano Marrero hoy un ratito, 5 minutos, mientras llegaban los otros jóvenes, y alcancé a oír que el hermano habló de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, hermanos, es lo que Dios quiere que reflejemos. La crueldad, ahí no va a encontrar ningún fruto del Espíritu. Eso no es un fruto del Espíritu, hermanos. Pista sobre la identidad de la ramera. ¿Cómo sabemos que la ramera que estamos hablando en Apocalipsis 17 es Roma? Porque sería otra parte de mi estudio decirles lo que 5 grandes comentaristas y viejos en esto, muy conocedores, dicen de lo que es. Sin embargo, si me voy ahí, se me va otra hora, hermanos, y no quiero quitarles a ustedes eso. ¿Cómo saber que la mujer, la ramera, estar seguro que la que estamos leyendo en Apocalipsis 17 es Roma y no es algo más? Muchos piensan que es el anticristo, otros piensan que es el Papa o la Iglesia Católica, otros piensan que era un centro de destrucción para el cristianismo. ¿Cómo estoy yo consciente de que esta gran ramera sí es Roma? Aquí van ciertas pistas sobre su identidad. La mujer en el versículo 1 es llamada ramera. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Un apunte que se me estaba olvidando es lo siguiente: Babilonia tenía más de 1800 deidades, 1800 ídolos, hermanos. Muchos pensamos que la idolatría viene de Roma y de la Iglesia Católica, pero Babilonia es mucho antes que Roma, y se le consideró también en un principio, por alguna razón, como una ramera. Hay 3 países, como dijimos en el último estudio, que Dios llama ramera, y uno de ellos es Babilonia. Incluso a su propio pueblo, a Jerusalén, Israel, Dios la llamó ramera. ¿Sabe por qué? Porque Israel es la esposa de Dios, como hoy en día en el Nuevo Testamento la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Pero dice la Escritura que en el Antiguo Testamento Israel, el país, se iba con cualquier hombre que pasaba, por cualquier Dios que pasaba por ellos, se iba tras la idolatría. El pecado mayor de Israel en el Antiguo Testamento fue la idolatría. ¿Sí? Entonces se convirtió en una ramera desde ese punto de vista, espiritualmente hablando, para con Dios. Y por eso es uno de los países que también Dios le llama así. Pero Babilonia es porque esta llena todo lo que significa ser una ramera. Y ahorita se lo voy a explicar aquí en estas notas. Las rameras, las mujeres, hermanos,
que se dedican al adulterio público, ¿verdad? Son mujeres que tienen una habilidad para, con sus encantos o su palabrería, atraer a la presa más fácil. Y los babilonios, desde ese punto de vista, usando esta figura, se encargaron de meter, de impartir la idolatría no solamente en su país, sino en toda lengua, en toda nación. La idolatría no viene de Roma ni de la Iglesia Católica. Ellos agarraron esto. La idolatría viene mucho más atrás. Y aquí queda identificada entre uno de sus mejores expositores, los babilonios, los caldeos. La verdadera madre de todas las rameras, de donde se propagó a raudales la idolatría a nivel mundial. Para que una nación tenga 1800 dioses, tienes que tener un problema con Dios. No encuentras un solo Dios, un verdadero Dios. Entonces, hermanos, esto crea un conflicto. Por eso, cuando Juan escribe, aunque escribe en misterio, como dice el versículo 8, aquí hay un misterio, dice, pero es para el que tenga sabiduría. Para el judío, para el cristiano a quien Juan le está escribiendo este libro, ellos no tienen problemas en identificar que no está hablando ni de Babilonia, de Nabucodonosor, ni de Hitler, ni de Saddam Hussein, ni del... como hoy en día se habla del Armagedón. Ellos no tienen problema para saber que está hablando de Roma, que tiene una similitud perfecta, casi una copia calcada al carbón de lo que fue la Babilonia antigua de Nabucodonosor. Ellos saben de quién está hablando. Por eso el sensacionalismo hoy de las sectas pentecostés que hablan de tantas cosas y hacen confundir a la gente que no lee, que no estudia, se van tras lo que ellos dicen y traen un sermón, traen una doctrina completamente fuera de lo que la Escritura dice. Entonces esta mujer llamada ramera, en el versículo 1, en el versículo 5 es llamada la madre de todas las rameras, hablando de la de Nabucodonosor. La Babilonia de Juan no solo es una ramera, sino que también es la madre de las rameras, la fuente del mal y de las abominaciones. Madre, porque en ella se origina las abominaciones. ¿Cuáles son las abominaciones? Pues enseñar a la gente, hermanos, que este ídolo que tú creaste, este palo, aunque lo revistas de oro y de perlas preciosas, esta figura, a veces eran cuadrúpedos, a veces eran reptiles, a veces eran aves, es Dios tu creador. Y la gente se inclina, sí, ese es mi creador. Esa rata que ves ahí, y no estoy hablando rata en sentido figurado, sino en el animal, esa rata es mi Dios. ¿Cómo vas a creer eso? Ese cocodrilo es mi Dios, esa mosca, ese gusano es mi Dios. Y no crea que estoy jugando, hermanos. El panteón de ídolos que tiene la India el día de hoy es precisamente eso. No matan una vaca a pesar de que está gorda para comer, porque es uno de los principales deidades que tienen. Y mira los niños que están muriendo, le cuentas todas las costillas, lamentablemente, están muriendo de inanición, pero no matan la vaca porque es sagrada. Porque es su deidad. Y tantos animalitos que no matan precisamente por eso. La creencia que este país les metió a todos esos países, que una deidad puede ser una persona, un ser, un animal que tú creas. Él es tu creador, es tu Dios. Eso es ridículo, pero lo ha metido hasta dentro de sus huesos, hermanos, en su cerebro. Se sienta sobre muchas aguas, dice el versículo 1, que se identifican en el versículo 15. Las aguas, dice el versículo 15, estoy leyendo Apocalipsis 17, el versículo 15, Juan explica diciendo lo que son esas aguas. Me dijo también, las aguas que has visto de donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Yo no le estoy diciendo algo que la Biblia no dice.
Juan, muchas veces la Biblia misma da la interpretación, solo que hay que leerla. La mujer está sentada, porque da visión, la mujer está sentada sobre aguas, ella está arriba de una bestia, y esa bestia está parada sobre el agua. Dice Juan, las aguas que están aquí tienen un significado. De hecho, hermanos, toda la fotografía, todo lo que enseña el capítulo 17, todo tiene una interpretación. Desde la bestia, los cuernos, las cabezas, la mujer, las aguas, todo tiene una interpretación. La sangre, la copa de oro que trae, en ella adentro está la sangre de los cristianos que estaban martirizando y persiguiendo. En vez de traer cosas buenas en esa copa de oro, no, trae abominaciones, trae inmundicia, trae suciedad. Esta mujer es una mujer que tiene contacto con Satanás, obviamente. Es una mujer mala. ¿Qué más dice el capítulo 17? Dice que el versículo 2, que los reyes de la tierra fornicaron con ella. ¿Desde qué punto de vista? Recuerde, esto es simbólico. Bueno, creyeron lo que ellas enseñaban, dice el versículo 2. Creyeron con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Están llenos de sus creencias. Nuestros pueblos están llenos de idolatría. A nosotros vinieron acá los españoles, y la única manera, eran muy pocos los barcos que llegaron, eran muy pocos los españoles, no tenían suficientes armas para ganarle a los incas, a los aztecas, que eran gente guerrera, a muchos de nuestros tribus en nuestros países, pero les quebraron las piernas. ¿Cómo? Con la Virgen Guadalupe. Esta es tu madre, la madre de Dios. Esta figura es Cristo, este es tu Dios. Un Cristo bien que parecía una mujer. El primer estandarte era un Cristo que parecía casi mujer. Lo pintó Leonardo da Vinci, pero parecía de latir una mujer, como la Mona Lisa. Este es tu Dios. Y luego, este es San Pablo, este es San Pedro, este es el que nos gobierna. Y nuestros indígenas, una vez que creyeron eso, ya no peleaban, ya no defendieron su país. Y no estoy diciendo que querían, tal vez eso es la voluntad de Dios. Lo que estoy diciendo, entienda por qué nuestros pueblos están llenos de idolatría. Porque fue lo que nos llegó. Con eso entraron. Entonces hoy tenemos que luchar contra eso. Roma, hermanos, divulgó todo esto en su momento. Ahí tiene para que lea, hermanos, en Proverbios en casa, el 7, el 1 hasta el 27. Por ahora no lo haré. Más pistas sobre la identidad de esta ramera. La ramera estaba sentada sobre el lomo de una bestia de color escarlata. Verso 3. Me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ya hablamos bastante de esa bestia en el capítulo 12. Pero dice, esta bestia era escarlata, es decir, roja, como el diablo, como se pinta el diablo. Escarlata, llena de nombres de blasfemia. Vaya usted a saber qué nombres tenía, qué decía. Y dice el versículo 3 al final que tenía 7 cabezas, la bestia, no la mujer, 7 cabezas y 10 cuernos, que simbolizan el poder del imperio que apoyaba a la ramera. Esa bestia la lleva en sus lomos. Roma era apoyada, hermanos, por este concilio. El imperio viajaba y caminaba por el concilio que se formó para rendir la adoración idolátrica al emperador. ¿Sí? Roma no lo hacía solo. Había un concilio creado para infundir que se adorara al emperador, como si fuera Dios. La ramera estaba vestida de púrpura y de escarlata, rojo, y adornada de oro, según el versículo 4. Materiales caros usados por la realeza y por los ricos. Es decir, ¿por qué usted entra a una capilla? ¿Ha entrado a alguna catedral católica? ¿Qué tal le parece? Se queda uno, wow. Yo he entrado a la Familia Sagrada allá en Barcelona, y eso que estaba en reconstrucción. Yo nunca he entrado a un edificio tan hermoso, arquitectónicamente hablando, como ese. Tan forrado de oro como ese.
Cuando tenga tiempo, busque en internet Masada. No ahorita, en casa. Masada. Una fortaleza entre las colinas allá fuera de Jerusalén, entre cuevas, y va a ver usted esos tipos de templos que hacían. Formidables, hermanos. Las ermitas que hacen estas personas, los musulmanes, mírenles el casco por fuera, puro oro. Los templos allá en Atenas, ¿verdad? El Partenón, cosas preciosas. Eso es lo que está describiendo estos versículos que estoy leyendo aquí en el versículo 4. Está vestida de púrpura, de escarlata, de oro fino. Y viene a la iglesia de Cristo y un tecurucho donde se gotea el agua, donde hay un cartón ahí de... Dice la gente, esto no puede ser la iglesia de verdadera. Mira la capilla que tengo. Pero así se tiene que vestir para seguir engañando al mundo entero. Son las artes de la ramera para atraer al inocente. ¿Entiende? Lleva una copa de oro llena de abominaciones. Aparentemente hace referencia a toda la adoración de los ídolos y sus impurezas que tiene. Y por último, la ramera está borracha de la sangre de los santos, dice el versículo 6. En el griego esta forma de verbo aparece en un tiempo continuo. No que esté emborrachó, sino que siempre está borracha con eso. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Con qué se embriaga? Con la sangre, matando cruelmente a los cristianos del primer siglo. Dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan pensó, ¿cómo es posible que Dios permita tanta crueldad sobre sus hijos? Pero ella se satisface. Cuando una persona se embriaga es porque le gusta, ¿verdad? Está satisfecho con el alcohol que está tomando, o el vino, el pisco, como le quiera llamar. Está satisfaciendo, échale otra y otra y otra. Esta se embriagaba con la sangre. Maten más, persigan más, sean más crueles con el cristianismo. Es lo que la embriagaba. Y esto está hablando, estos versículos que estamos leyendo aquí. Así que queda identificada la ramera, hermanos, como este gran imperio, esta ciudad. Concluyo diciendo, hermanos, como les dije, son los textos más difíciles y debido a su descripción hay muchos argumentos en muchas distintas direcciones. Sin embargo, las pistas de este capítulo apuntan fuertemente a Roma. Como fue la antigua Babilonia, Roma era una ciudad mundial de riqueza, lujuria, idolatría y poder. También encontramos que esta bestia, ella cabalgó a lomos del imperio recibiendo apoyo, ayuda de este poderoso aliado. Esta bestia no se hubiera movido sin el apoyo del emperador y viceversa. El emperador no se hubiera llegado a ser lo que es sin el apoyo de esta bestia. Ella atrajo a las naciones con la copa de oro de sus abominaciones y se embriagó con la sangre de los santos perseguidos. Por último, es difícil ver cómo los lectores originales podrían atribuir a alguien algún otro significado a la explicación dada en capítulo 17 y versículo 9, donde la escritura dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Les pregunto lo siguiente, ¿tendrían ellos la mínima duda de saber de quién se hablaba? ¿Se les ocurriría siquiera preguntar qué se entiende por la ciudad de las 7 colinas y por la ciudad que gobernaba el mundo? No, hermanos, los cristianos que vieron esto, los que recibieron de Juan esto, sabían que estaba hablando de la Roma que estaba oprimiéndolos a ellos. No cierre la Biblia porque él va. Le dije que la síntesis venía. Porque usted va a decir, hermano, pero no habló del versículo 9, 10, 11, como siempre lo hace. Rapidito, deme los últimos 5 minutos. Es la síntesis. El versículo 8, yo se lo leo y luego le digo tantito. Regreso al versículo 8. La bestia que has visto era y no es.
y está por subir del abismo e ir a la perdición. Escuche, esa bestia se va a perder como todas las demás. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Se asombraron. Fue espanto. ¿Por qué? Porque esto, se recuerda lo que le dije desde las primeras lecciones, es una alusión al mito del Nerón redivivo, personificado por Domiciano. Cuando ellos ven a Domiciano, les trae a la memoria la bestia que fue, pero que no es. Porque no es Nerón, es Domiciano. Pero actúa igual, con la misma maldad y crueldad sobre los cristianos que lo hizo Nerón, que fue el que comenzó toda esta persecución contra los cristianos, cuando tontamente él quemó la ciudad de Roma, o parte de la ciudad, y tuvo que encontrar un culpable. Dijo, son los cristianos. Y a perseguir a los cristianos, a echarlos ante las bestias, a llevarlos al Coliseo, a pelear con los gladiadores. Domiciano después sale y tiene las mismas intenciones y les hace recordar al que fue, el que era, pero que no es, pero que va a ser. ¿Entiende eso? Ahora tiene sentido. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Todo mundo que ha estudiado la geografía de Roma, la ciudad de Roma está sobre 7 colinas. Esto desde el principio hasta los comentarios seculares le dicen eso. Pero las 7 cabezas son esos 7 montes donde está edificada esta ciudad, pero también hay 7 reyes que han formado el imperio. Dice el versículo siguiente, verso 10, dice, y 11, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Lo mismo que se dijo anteriormente. ¿Qué significa esto? Los 7 reyes que levantaron al imperio fue Augusto, Tiberio, Calígula, que fue el que llevó a Pablo a prisión, Claudio, Nerón, Vespasiano y Tito, el que destruyó Jerusalén. ¿Sí? Así que estos 7, pero hay un octavo rey que tendrá parte en la historia, pero es uno de los ya mencionados, el Nerón revivificado, que es Domiciano. Está algo confuso, pero realmente no está. Ahí lo tiene en el teléfono, lo va a tener. Versos 12 al 14. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, pero son diferentes, que aún no han recibido reino. Los que les acabo de mencionar eran reyes de Roma que levantaban el imperio. Estos 10 son reyes que aún no han recibido reinos. Son los reyes vasallos. Cuando Roma iba y conquistaba un país, Roma no era como los babilonios del antiguo, que cruelmente arrasaba con todos. Roma decía, como a Jerusalén. Jerusalén seguía teniendo rey, el rey Herodes. Pero son reyes vasallos, es decir, ese rey no tenía la autoridad. Estaban sometidos a Roma. Tenían que consultar. Los judíos vinieron y provocaron a Cristo y decían, nosotros no tenemos el derecho de matar a nadie. Porque aunque tenían un rey, el rey Herodes no ejercía la autoridad, tenía que venir el permiso de Roma. Si Roma decía ejecútenlo, había que ejecutarlo, ¿verdad? Se llaman reyes vasallos, es decir, están bajo el dominio de quien te está superando. Y representa el poder del imperio, es decir, las 10 provincias que sostenían a Roma. Se les daría poder por una hora, no es una hora nada más, es un tiempo breve. Estos 10, por eso ellos van a perseguir a los cristianos junto con la bestia. Estos 10 reyes, dice el versículo 11 y 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Qué dice el 13? Estos tienen un mismo propósito. ¿Que quién? Que la bestia. Y entregarán su poder y la autoridad a la bestia. Se van a unir primero a la bestia. Van a ser amigos de Roma y del emperador. Pero, verso 15 y 16,
Estos tienen, el 15, perdón. Y me dijo también, las aguas que has visto de donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos de esos 10 reyes vasallos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. ¿Qué va a ocurrir? Llegaría el tiempo en que estas provincias se hartarían de estar bajo Roma y pelearían contra ella hasta destruirla. Se le van a rebelar. Cuando usted lee el libro de Hechos, se da cuenta que cada conflicto que había en algún lugar en el imperio, Roma se preocupaba porque pensaba, se van a levantar contra mí. Que es lo que le pasó a Rusia, ¿verdad? Pero bueno, esa parte. Termino. Versos 17 y 18. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones de esos reyes ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, primeramente ayudar a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aún en esto está Dios metido. ¿Por qué? Porque Dios reina entre todos, dice la Escritura. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Declara que la mujer, la ramera que sufriría esta derrota, es la gran ciudad que se había enseñoreado de los reyes de la tierra. Este es el primer y gran triunfo que Juan le describe a los cristianos del primer siglo. Roma va a caer. Babilonia ha caído. Hermano Marrero le encanta una película que una vez que me dijo, Babilonia has fallen, dicen en inglés. Y sí, todo esto tiene el mismo trasfondo, hermanos, acerca de esto. Así que, ¿cuál es nuestra Roma hoy en día? ¿Cuál es nuestra Babilonia? No sé cuál sea la suya, sé cuál es la mía. Lo que representa esa dificultad, esa tentación por vivir y disfrutar solamente el mundo apartándome de mi Dios. Pelee contra ella, que tarde que temprano esa Roma, como la Babilonia antigua, va a caer. Solamente que apéguese a Dios y Dios le va a dar la victoria. Todo el que pelea contra el Cordero va a perder. Nunca ha habido uno que le gane el Cordero, el Hijo de Dios. Y yo quiero estar con Él. Espero que usted también. Gracias por su atención. Que Dios le llene de bendiciones.